Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre un ejercicio que cayó en el examen realizado en Cataluña en 1998 y que tiene total relación con el tema 8 de sucesiones, como vamos a ver a continuación. Nos dan un número positivo, un número alfa positivo, y definimos por recurrencia la sucesión x sub n mediante la fórmula que aparece en pantalla. X1 igual a alfa y 2 por x sub n más 1 es igual a un medio más x sub n al cuadrado. Nos piden estudiar la convergencia de la sucesión según los valores de alfa. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues obviamente está totalmente relacionado con el tema de sucesiones, que es el tema número 8, y con el tema de convergencia. Vamos a estudiar la convergencia en función de los valores de alfa. Bien, para empezar, conviene, tener en cuenta que lo que estamos considerando no es otra cosa más que una sucesión formada por un primer término x1 igual a alfa, y un término general, x sub n más 1, que podemos expresarlo como 1 partido por 4 más un medio de x sub n al cuadrado. Vale, podemos expresarlo en función del término anterior. Para todo, n es mayor que 1, porque 1 ya está definido. Tenemos aquí. Vale, mayor que 0. Porque empezamos por n más 1. Perfecto. Sin problema. Al tener en cuenta esto, observamos también que la función que tenemos, esta función sí podemos escribirlo como una función f, que desde menos infinito, de 0 a más infinito, en R, está definida desde 0 a más infinito en R, que viene dada por f de x igual a esta parte de arriba, un cuarto más un medio de x al cuadrado. Como podemos observar, esta función tiene derivada positiva, f' de x es igual a x, y como x está definido es positivo, lo hemos definido de forma positiva, lo hemos definido de 0 más infinito, entonces esto es mayor que 0. Es mayor que 0 y por lo tanto la función es estrictamente creciente. Que la función sea estrictamente creciente, lo que nos dice, lo que nos lleva a pensar, bueno, si es estrictamente creciente, entonces a lo mejor también la sucesión lo es, no necesariamente. Que la función sea estrictamente creciente nos dice que la sucesión se va a comportar como lo hagan los dos primeros términos. El término, como se lo hagan dos cualesquiera consecutivos, me refiero. Si tenemos que f es estrictamente creciente, entonces sabemos que si x2 es menor que x1, entonces x sub n más 1 va a ser menor que x sub n. Si x sub 2 es igual a x1, entonces x sub n más 1 va a ser igual a x sub n. Estamos hablando para todo, para cualquier n. Y si x sub 2 es mayor que x sub 1, entonces x sub n más 1 va a ser mayor que x sub n para cualquier n. ¿Cómo podemos demostrarlo? Pues por inducción, pero vamos a demostrarlo de forma muy rápida utilizando la función f. Utilizando la función f, nosotros podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que si suponemos, partimos de la base de por ejemplo, esta hipótesis. Esta hipótesis nos dice que x sub 2 es mayor que x sub 1. Pues si x sub 2 es mayor que x sub 1 y suponemos que x sub n es mayor que x sub n menos 1, entonces vamos a ver por la función, nosotros tenemos que x sub n más 1 es igual a f de x sub n, porque es como la tenemos definida, que por ser estrictamente creciente la función f es mayor que f de x sub n menos 1, que es precisamente, vamos a terminar por aquí, que es precisamente x sub n. Por lo tanto, si pensamos, si por hipótesis de inducción, hemos visto que para 1 funciona, porque para 1 obviamente es lo que tenemos.
para n lo suponemos y entonces para n más 1 lo demostramos. Efectivamente x sub n más 1 es mayor que x sub n, que es lo que tenemos a este lado. Las demás son equivalentes. Si x sub 2 es igual a x sub 1, eso ya podemos ver que van a ser todos iguales. Y si x sub 2 es menor que x sub 1, se procede de la misma forma. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que este término va a estar allí, perdón, que este término va a estar en aquel lugar y este en aquel otro. Por lo tanto, la continuidad, el ser monótona creciente, la función f estrictamente creciente, es lo que nos vale poder realizar esta distinción. Bien, pues esa es una parte. Y ahora vamos a ver, ya sabemos que si es monótona, que puede ser monótona, seguro, va a ser monótona o creciente o decreciente, tal porque es f estrictamente creciente. Ahora vamos a ver cuáles son los posibles candidatos al límite. Los posibles candidatos al límite los calculamos teniendo en cuenta que puedan ser iguales. En la expresión x sub n más 1 igual a un cuarto más un medio de x al cuadrado, x sub n más 1 sea igual a x sub n. ¿Cómo denotamos eso? Pues si llamamos x sub n, suponemos que tiene límite, si suponemos que tiene límite, el posible límite va a ser el que iguale esta ecuación. Luego L es igual a un cuarto más un medio de L al cuadrado. Teniendo en cuenta que esta ecuación la podemos resolver, pues simplemente vamos a resolverla y vamos a obtener, multiplicamos por 4 mismamente, L al cuadrado menos 2L más 1, eso es igual a 0. Pues al hacer L es igual a menos B, 2 más menos 4 menos 4. 4 menos 4, no. 4, no lo estamos haciendo bien, vamos a ver. Efectivamente, no lo estamos haciendo bien porque es que esto es un 4 y esto. Y esto. Un momento. Pausa técnica. Volvemos de la pausa técnica. Es que había un errorcillo. Simplemente que la ecuación es esta. Entonces, 4, esto nos daría dentro de la raíz 4 menos 4 por un medio, que nos queda 2. Efectivamente, esto era lo que yo buscaba, partido por 2. Y esto se nos queda como 1 más menos la raíz de 2 partido por 2. 1 más menos la raíz de 2 partido por 2 son los posibles límites. 1 más raíz de 2 partido por 2 y 1 menos raíz de 2 partido por 2. Estos son los posibles límites que nos podemos encontrar. Es decir, habrá que discernir los casos que tenemos antes del límite, bueno, antes del primer límite, que sería el negativo, el 1 menos, no negativo, sino 1 menos raíz de 2 partido por 2. Entre medias, también cuando son los mismos límites, y cuando es posterior, el resultado, el alfa que estamos considerando como inicial, el alfa que queremos, es mayor que en este caso, que 1 más raíz de 2 partido por 2. De acuerdo. Para hacer eso, lo que vamos a ver, pues simplemente sabemos que al ser un candidato a límite, si son alguno de los dos, eso vamos a empezar por ahí. Si alfa es igual a 1 más menos raíz de 2 partido por 2, es decir, si es igual a 1 más raíz de 2 partido por 2, o si es igual a 1 menos raíz de 2 partido por 2, entonces x sub n es igual a 1 más menos raíz de 2 partido por 2. Y por lo tanto, es constante. El límite sería precisamente ese, el límite de la sucesión. No hay que ver ni que está acotado, ni que es monótono, porque serían todos los términos iguales. Ahora vamos a ver cuando alfa es menor que 1 menos raíz de 2 partido por 2. Por ejemplo, lo que ocurre cuando alfa 0 no puede ser, ¿no?
0 no podía ser. Cuando alfa es mayor que 0, ¿vale? Pues en lugar de ser 0, porque 0 no puede ser, pues 0,1, por ejemplo. No hace falta ver el caso concreto, pero vamos dándonos cuenta que lo que al final vamos a discernir es una parábola que tiene dos raíces. 1 menos raíz de 2 partido por 2 y 1 más raíz de 2 partido por 2. Al final es lo que estamos discerniendo. Pues veamos, si alfa es menor que 0 que 1 menos raíz de 2 partido por 2, lo que ocurre es lo siguiente. Ocurre que x sub 2 menos x sub 1 es mayor que 0, es positivo. X sub 2 menos x sub 1 es positivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al calcularlo vemos que x sub 2 menos x sub 1 es positivo. Podemos hacerlo teniendo en cuenta, para hacerlo más sencillo, podemos tener en cuenta que x sub 2 menos x sub 1 se puede escribir, teniendo en cuenta este límite, se puede escribir como siguiente. Como un medio de alfa menos 1 más raíz de 2 partido por 2, sería el caso negativo, y alfa menos 1 menos raíz de 2 partido por 2. Este sería el caso. Entonces, cuando es mayor que 0, cuando x2 menos x1 es mayor que 0, porque alfa es menor que 1 menos alfa medio. Si es menor que 1 menos alfa medio, estamos en esta situación. Podemos ver por medio de las ecuaciones que se cumple. Como se cumple esto, y hemos visto que al ser de esta forma, tenemos que x2 es mayor que x1, entonces xn es mayor que xn menos 1. Y por lo tanto es monótona creciente. Al ser monótona creciente, estrictamente creciente, y además estar acotada superiormente por un candidato a límite, que en este caso es este, pues ese sería el límite. Este es el límite. Cuando tenemos, bueno, ya tendríamos de este tramo, tendríamos ese. Cuando alfa pertenece al intervalo abierto delimitado por 1 menos raíz de 2 partido por 2 y 1 más raíz de 2 partido por 2, podemos observar que según lo que tenemos, ya adelantamos que utilizando una parábola pues vamos a tener un lado que será menor, otro lado que será mayor, y así. En este caso, si antes hemos tenido que x2 menos x1 es mayor que 0, pues en este caso x2 menos x1 va a ser menor que 0. ¿Es menor que 0? Pues decreciente. Monótona decreciente, y por lo tanto el límite será el extremo inferior del intervalo, porque está acotado inferiormente por 1 menos raíz de 2 partido por 2. Como está acotado inferiormente y además es monótona decreciente, es convergente y precisamente a ese límite. Del mismo modo, vemos lo que ocurre cuando estamos por encima, de 1 más raíz de 2 partido por 2. Si alfa es mayor que 1 más raíz de 2 partido por 2, entonces vuelve a pasar que x1 menos x2 menos x1 es mayor que 0, monótona creciente, pero en este caso no está acotado. En este caso no lo tenemos acotado. Los dos candidatos al límite eran 1 menos raíz de 2 partido por 2 y 1 más raíz de 2 partido por 2. Como no está acotada superiormente y es monótona creciente, entonces diverge. Vamos a hacer un pequeño resumen. Pequeño resumen teniendo en cuenta los valores de alfa. Si alfa, bueno, en función de alfa, tenemos que, a ver, si alfa, vamos a ponerlo directamente, si alfa es obviamente mayor que 0 por el enunciado y menor que 1 menos raíz de 2 partido por 2, entonces a sub x sub n converge a 1 menos raíz de 2 partido por 2. Si alfa es igual a 1 menos raíz de 2 partido por 2, entonces x sub n converge a 1 menos raíz de 2 partido por 2.
Si alfa está entre 1 menos raíz de 2 partido por 2 y 1 más raíz de 2 partido por 2, entonces x sub n converge también a 1 menos raíz de 2 partido por 2. Porque es decreciente y está es monótona decreciente y está acotada inferiormente. Por lo tanto, convergente y converge al límite, al posible límite, al candidato al límite que habíamos elegido. Si alfa es igual a 1 más raíz de 2 partido por 2, entonces x sub n converge a 1 más raíz de 2 partido por 2, porque es límite y es estable, permite que la sucesión sea estable. Y si alfa es mayor que 1 más raíz de 2 partido por 2, entonces x sub n diverge, porque es monótona creciente y no está acotada. Diverge positivamente. Con esto finalizamos, estas serían las soluciones del ejercicio y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.